para que ustedes lo puedan leer, que también está colocado en la plataforma. Recuérdense que todo lo que está ahí es motivo de estudio para que pueda ser evaluado en nuestra prueba objetiva, ¿verdad? De finales. La frase célebre que tenemos, o la frase filosófica que tenemos el día de hoy, es de Voltaire. Me gustaría que alguien me haga el favor de leerla y luego compartir qué es lo que piensa acerca de ella. Con gusto, licenciado. Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es incurable. Dime, ¿qué crees tú de eso? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Yo creo que a veces nos dejamos llevar mucho por lo que son cosas que son innecesarias en la vida, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por eso, como a veces un ejemplo para las navidades, nos hacen creer que es comprar y gastar y gastar y gastar, ¿verdad? Entonces siento que es un tipo de fanatismo, ¿verdad? Donde de ahí nuestro cerebro, de ahí pues, no, ¿cómo le podría decir? De ahí ya nos tienen como manejados, ¿verdad, licenciada? Entonces siento que eso es ya la enfermedad incurable, porque ya cuando nos meten algo en la cabeza es muy difícil de sacarlo, ¿no? Gracias, Sergio. La manipulación. Gracias, Sergio. Muy amable. Dime, José Daniel. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Sería así como el fanatismo de los nazis, licenciada? Uy, sí. Uy, qué tema tan delicado el que tocaste, pero sí tienes toda la razón. Lamentablemente esa fue una época y personajes bastante que hicieron bastante daño a la humanidad, ¿verdad? Inclusive todavía existen en algunos países europeos estas representaciones de este movimiento y lamentablemente son muy sanguinarios. Gracias, José Daniel. Dime, Erwin. Buenas noches, licenciada. Creo que el fanatismo hacia las ideologías de izquierda y derecha que se está viendo mucho en Guatemala, ¿verdad? Entonces, lejos de entender qué es cada ideología, el fondo de cada ideología, pues simplemente lo admiran y se convierten en fans, ¿verdad? Entonces, eso podría ser. Ok, gracias, Erwin. Tienes toda la razón. Hablando en un ámbito político, ¿verdad? El fanatismo que se da de izquierda a derecha, de los pobres y los que, el capitalismo, ¿verdad? El que tiene mayor oportunidad económica de sobresalir. Lamentablemente, como tú lo dices, no se dan de una forma determinada, sino que siempre llega a tener un desenlace no muy bueno, ¿verdad? En lo concreto sobre esta situación. Gracias. Vi que alguien más levantó la mano, perdón. Rosario Espada nos dice: el fanatismo religioso político distorsiona la realidad de las corrientes políticas. Tienes toda la razón, porque en realidad, miren, si se trabajara en concreto sobre lo que se determina, siendo derecha o siendo izquierda, igual se va a trabajar de una forma que va a tener un adelanto magnífico. Pero como se da en una forma de un fanatismo, lo único que se va logrando al final de cuentas es una abrupta corrupción de las partes, ¿verdad? En que ninguna de las dos pueda lograr o sobresalir sobre ella. Carlos Mauricio nos dice como la que está pasando en Nicaragua. Ay, es de verdad que lamentablemente este país está llevándolas de perder, ¿verdad? Porque están tan fanáticos que hasta las personas religiosas están siendo asesinadas, los periodistas no pueden hablar, entonces se está cometiendo demasiada violación de los derechos humanos en esa situación. Y sí puede ser por un fanatismo de ¿qué creen ustedes? De poder, exactamente, Rosario. Es un abuso de poder increíble el que tiene el presidente, ¿verdad? Pero lamentablemente, como
se viola lo que es la democracia. No hay una división del poder, sino que el poder recae sobre una sola persona. Se dan estas situaciones en donde no puede haber un control sobre ello. Muchísimas gracias. También estábamos hablando de que cuando se dice el fanatismo ha gangrenado el cerebro, no solamente en el ente político y religioso, sino que también se da en el deporte. Recordemos esos sucesos que pasaron en 2 ocasiones ya aquí en Guatemala, que tienen a personas que han perdido la vida, ¿verdad? Que sería en el caso de los fanáticos rojos, cuando un aficionado perdió la vida en manos de otros aficionados, creyendo que estaban haciendo lo correcto. Entonces, miren, de verdad, es importante que nosotros seamos parte de una costumbre, que nos guste el deporte, que seamos fan de una institucionalidad, pero no que lleguemos a ese punto de perder la cabeza, ¿verdad? Y cometer esos ilícitos donde ya se pierden vidas. Eso sería en ese caso, y el otro sería en el de la selección, cuando se dio la avalancha, ¿verdad? Adentro del Mateo Flores, que también perdieron la vida varias personas. El fanatismo gangrena el cerebro y no nos permite tomar decisiones adecuadas, congruentes, para evitar todos estos percances. Todos los fanáticos son peligros pues en general, dan violencia y muerte. Tienes razón, Rosario. Carlos nos dice, y hoy se postula para alcalde. Sí, qué triste, Carlos, de verdad. Oscar, dime. Buenas tardes, licenciado. En esto del fanatismo, en el partido de fútbol, ese partido fue contra Costa Rica por las eliminatorias al Mundial. Su servidor estaba presente en la General Sur, donde fue la avalancha humana. Me recuerdo que Álvaro Arzú era el presidente. Y yo le voy a ser muy sincero, en ese entonces me echaban mis traguitos y yo ni le atiné lo traguiteado que estaba. Pero no fue tanto el fanatismo de nosotros como aficionados a ese bendito deporte, sino que las personas encargadas del aforo del estadio, en su ambición a hacer dinero, hicieron boletos de más, un aforo de 30,000 personas, lo convirtieron en unos 40,000, entonces pasó lo que pasó por no tener la seguridad del caso y la poca cultura que muchas veces tenemos los chapines, de verdad. Así lo considero yo, no sé si me equivoqué, licenciado. Ok, tienes toda la razón, Oscar. En lo que estamos hablando aquí de la congruencia es, si yo hubiese visto que ya no podía entrar una persona más, tal vez me hubiese salido. Creo, ¿verdad? Porque al menos cuando tú llegas a un lugar, aunque sí tienes toda la razón, pagaste un boleto y tú lo que quieres es ver el partido, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta todos esos detalles para que evitemos todas estas situaciones. Imagínense esa avalancha que se dio sobre la venta de boletos, el apretujamiento que tenían todas las personas ahí. O sea, los que iban con niños, primero son papás, pues, entonces tenían que haberse salido del estadio y haber hecho tal vez un reclamo afuera, ¿verdad? Pero en el fanatismo de quedarse viendo el partido, perdieron la cabeza y se quedaron ahí. Sí, el poder y la avaricia nublan la razón, Carolina. Exactamente. En este tema que nos está diciendo Voltaire, nos está hablando del fanatismo, y esa es parte del fanatismo donde muchas vidas se han perdido, ¿verdad? Lamentablemente no hay congruencia en el pensamiento de las personas. Vamos a hablar el día de hoy de la legalidad y la legitimidad. La legalidad significa que todo acto de poder proviene de la ley, y en este caso hacemos mención del poder especialmente establecido por la Constitución Política de la República de Guatemala y que está constituido conforme a ella. Esta legalidad representa una garantía constitucional, denominada garantía objetiva de la Constitución,
mediante la cual se hace realidad el principio de que todo acto de poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución es nulo en pleno derecho. Leamos, por favor, el último párrafo del artículo 44 de la Constitución. A ver quién lo tiene. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Muchas gracias, muy amable. Aquí es bien clara la ley, ¿verdad? Donde en el artículo 44 nos está diciendo que son nulas ipso iure, o sea, son nulas en el momento. Todas las disposiciones gubernativas o de otro orden que restrinjan o tergiversen los derechos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entremos un poquito en controversia. Eso nos encanta a nosotros. Dime, Gema. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Es que yo levanté mi manito porque quería leer el artículo de la Constitución. Ok, muchas gracias, perdón, muy amable. Entonces, ahorita vamos a entrar en un poco de controversia. Si es cierto, Herbert, lo peor es que pelean por un color y después los jugadores y directivos toman juntas. Miren ustedes, una pausa, un paréntesis, dirían mis amigos. El problema que se da en el fútbol, yo soy Barça a morir, pero así Barça, ¿verdad? Y ahora que estaba viendo todos los problemas que estaba pasando con el Barça, casi que me da un algo. Y entonces me pongo a pensar cuántas veces, bueno, con mi propia familia, ¿verdad? Empezamos a pelear nosotros entre sí, cabal, gracias, Oscar, entre el Real y el Barça. Imagínense todo eso de andar comprando hasta los árbitros, qué vergüenza. Pero gracias a Dios no soy fanática, si no, imagínense. Ese era un paréntesis. Ahora veamos la controversia de la legalidad. Vemos que hay una persona que se está postulando para presidente de la República de Guatemala. En este caso, esta persona, en el artículo 186 de la Constitución de la República de Guatemala, en su inciso C, ¿qué dice? A ver, Gema. 185, ¿verdad, licenciada? 186 creo que es, donde dice las prohibiciones. Las prohibiciones para los cargos de presidente o vicepresidente de la República. En el inciso C. Los parientes del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia, y los de las personas que se refiere el inciso primero de este artículo. ¿Y qué dice el inciso primero? O la literal A. El acudillo ni los jefes de un golpe de Estado revolucionario o armado o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura del gobierno. Ok, muchas gracias. Nos está diciendo el artículo 186 en las prohibiciones para postularse para presidente o vicepresidente, en su inciso C, hijos o en cuarto lugar de consanguinidad. Y nos dice el precepto del A, ¿verdad? Donde nos está hablando de hijo de caudillo o de aquel que haya dado un golpe de Estado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay legalidad en esa inscripción, sí o no? Dime, Rosario. Sí, licenciada, buenas noches. Eso es ilegal según lo que dice acá la Constitución, pues. Ok, eso dices tú. Ok, gracias, Rosario. Dime, Oscar.
Byron nos dice que el Tribunal Supremo Electoral y las Cortes no respetan la prohibición constitucional que tiene Suri. Da la interpretación que están cooptadas por no acatar la Constitución. Eso es lo que dice Byron. Dime, Oscar Sarti. Sí, licenciada, yo creo que en este caso en especial, de una vez lo digo, no voy por ella. O sea, entre todo yo voy por otro, que ya fue funcionario público de alto cargo. Pero en este caso en especial veo la retroactividad beneficiando a la señora imputada, porque luego la Asamblea Nacional del 84 creo que fue, ella pues, su papá fue jefe de facto en el 82, si no me equivoco, entonces no entraría para ella. Eso es lo que pienso yo. Muchas gracias, Oscar. ¿Alguien más? A verlo, Ezequiel, dime, Gema. Licenciada, digamos así como Sandra, que su esposo fue presidente. ¿O estoy equivocada? Ah, pero ella se divorció. No. En este caso, en el que estamos leyendo, donde hay una legalidad que nosotros como estudiantes de Derecho debemos de dar una respuesta coherente, concreta, ¿verdad? Nosotros, acuérdense que nosotros tenemos que dejar muy aparte el corazón. O sea, nosotros somos estudiantes de Derecho, por ende tenemos que estudiar las leyes, no lo que pensamos, no lo que creemos, sino lo que es. Vamos a buscar el espíritu de la ley. A eso nos basamos nosotros al estudio, ¿verdad? No vamos a entrar en un conflicto entre lo que yo creo o lo que yo veo, sino en un conflicto razonable donde tenemos que usar lo que nosotros estamos aprendiendo en Derecho. La respuesta de Oscar es muy buena y muy congruente en lo que él dice. A ver, Rafael, dime. Buenas noches, licenciada. En este caso, el señor Manuel Valdizón, que fue capturado en Estados Unidos, estuvo preso, se declaró culpable, regresó como indocumentado y ahora lo inscribieron en el partido político que creó para sus propios hijos como diputado para intentar llegar a la presidencia en las próximas elecciones después de estas. Manuel Valdizón no tendría por qué, debido a que la ley lo dice, que media vez una persona ha pagado prisión, ya sea aquí en Guatemala o en otro país, por solicitud de extradición, no tiene por qué participar en actos protocolarios, en este caso para un cargo público, así como le ha pasado al señor Alfonso Portillo, que ha intentado llegar al Congreso y todo, pero como él estuvo preso, no se lo han permitido también. Muchas gracias. A ver, ¿quién más? Erwin. Gracias, licenciada. Bueno, yo no apoyo la candidatura de la señora Suri, pero yo considero que a ella se le dio la oportunidad en esta ocasión por las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Porque pues ellos dijeron que se debe de respetar el principio universal de elegir y ser electo. Entonces es la recomendación que le da la CIDH al Estado de Guatemala. Considero que acá es donde se ampara al Tribunal Supremo Electoral para permitir la inscripción de la señora Suri Ríos, ¿verdad? Perfecto, Erwin. Muy bien. Muchas gracias. ¿Tomás? Ya. Sí. Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo quería que usted me sacara una duda. Fíjese que yo estaba viendo en las noticias que a Suri Ríos la habían aceptado para participar en las elecciones como binomio presidencial, pero yo estaba leyendo el artículo 186 de la Constitución, inciso C. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia, y los de las personas que se refieren al inciso primero de este artículo,
no podrán optar son las prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Y en este caso, el papá de ella, de don Efraín Ríos Montt, si no estoy mal, fue presidente de facto. Entonces, la duda que yo tengo es por qué a ella sí se pudo inscribir y va a participar si la Constitución dice claramente de que no puede. Ok, gracias. Ahora te vamos a dar la respuesta. Dime, Tomás. Herbert, entonces, Herbert Sui. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo estás? Solo como para aclarar un poco, yo siento que lo que dijo el compañero que está hablando sobre la Corte Interamericana, ahí es donde la supremacía de la Constitución queda por debajo de esa ley, ¿va? Porque en el artículo 9 de la ley del organismo judicial dice que la Constitución está por encima de cualquier ley o tratado, salvo en los tratados o convenciones de derechos humanos. No sé si a eso es a lo que ellos aplicaron para darle el acceso a la señora esta a participar. Ok, muchísimas gracias, muy amables. Miren, todas tienen una respuesta coherente. Me da muchísimo gusto que se pongan a pensar de una forma objetiva. Recordemos que nosotros, fríos y calculadores, ¿verdad? Tenemos que hacer el uso que a nosotros nos corresponde como lo que es la lógica y el razonamiento. Y en este caso, dos personas dieron la respuesta en la que se basaron. Uno es en que la Corte Interamericana hizo valer el derecho de elegir y ser electa. Ese es uno. Y el otro es que nos dijo Oscar, que tiene toditita la razón, que se basaron en que cuando el espíritu de la ley indica en el inciso C de que la persona esté en el cargo, fungiendo en el cargo, como golpista, pues, en ese momento. Esta ley se creó para que las personas que eran golpistas, porque ya veníamos de varios golpes de Estado, no se perpetuaran en el gobierno. Entonces se creó esta ley para que ellos no se pudieran quedar en el poder por más tiempo, ni que se lo dieran a sus familiares o amigos, a sus familiares o a sus hijos, para que ellos continuaran con todo lo que se venía arrastrando de un golpe de Estado. Ese es el espíritu de la ley. En ese caso, tienen toda la razón donde se está diciendo de que ella, cuando ella nació, no había sido hija de ningún golpista, porque él cometió el golpe después, y esta ley fue escrita después. Ellos se basaron en lo que era el Pacto de San José, y en el Pacto de San José no está ninguna ley que le prohíba a ella postularse para el cargo que ella lo está haciendo. Ese es las formas que tomaron, y como estudiantes de Derecho debemos de tomarlo. Que estemos de acuerdo son otros 5 centavos, ¿verdad? De que nosotros creamos también, porque nosotros estamos haciendo uso de la ley que nosotros tenemos en la mano, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, y en ese artículo nos indica lo establecido. Pero también debemos de tomar en cuenta el espíritu de la ley cuando fue escrita, cuando fue sancionada, y fue sancionada años posteriores a haber nacido y haber tenido la oportunidad, y ella no era ninguna hija de un golpista. Licenciado, entonces, ¿sí, Héctor? Y en este caso no aplicaríamos la irretroactividad de la ley. No, porque acuérdate que esa es para beneficiarte, no para no beneficiarte. Y eso sí, solo es en caso de que fuera para los reos nada más. Sí, exactamente. Pero en materia penal. Sí, exactamente. Sí. Aquí dice que solo tiene efecto salvo materia cuando favorezca al reo. Pero en este caso, bueno, yo lo tomaría como que está siendo irretroactiva en beneficio de esta señora. No exacto, pero es que aquí no hay ninguna retroactividad, sino que se está aplicando el espíritu de la ley.
Constitucionalmente, esto a mí me lo explicó un constitucionalista, porque yo estaba en el mismo caso, ¿verdad? Y si 2 tribunales electorales anteriores no habían aceptado la inscripción de ella, porque este tribunal sí lo acepta. Entonces, él estaba diciendo que ellos se habían basado estrictamente en lo de en el Pacto de San José. Dime, Jimmy. Sí, Linda, buenas noches. Fíjese que en ese sentido, más creo que pudieron haberse basado ellos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. También. Porque si a esas vamos, Linda, nosotros también cuando se crearon las leyes, nosotros también no habíamos nacido, ¿verdad? Entonces, no aplicaría para nosotros también esa ley. Pienso yo, un análisis de otra forma. Lo que pasa es que acuérdate, Jimmy, que tú lo tienes que ver como un jurista, tú lo tienes que ver como una persona de estudiante de derecho, aquella persona que ejerce lo que es la ley, y tú tienes que leer y entender lo que es el espíritu de la ley. En eso es que se están basando. Recuérdate que nosotros tenemos hay muchas leyes que nos dan muchas lagunas, y en esas lagunas son las que nos debemos de aprovechar para poder sacarle el provecho que nosotros necesitamos. Recuérdate que yo te he dicho, ¿con qué ley vas a defender a una persona que está acusada de asesinato? Con el Código Penal. Ok, con el Código Penal. ¿Y con qué ley vas a acusar tú a una persona que esté acusada por asesinato? De igual forma, ¿no? Exactamente, con la misma ley tú tienes que hacer valer lo que en ese momento corresponde. ¿Sí? Va a depender del punto donde tú te encuentres y del punto donde a ti te estén pagando. Entonces, todas esas lagunas que nos quedan a nosotros en cada una de las leyes son las que aprovechamos para poder ejercer lo que nosotros necesitamos para interpretar correctamente a nuestro favor. ¿Verdad? Sí, por eso yo les marcaba de que probablemente tal vez tiene más sentido que lo hayan tomado por los tratados internacionales, ¿verdad? Exactamente, sí, de que tuvo mucha influencia, pero en el caso que nosotros debemos de ver, se adaptaron las dos, ¿verdad? Tanto el ejercicio internacional como el ejercicio nuestro, ¿verdad? En la aplicación de la misma. Byron nos dice que es curioso que este mismo organismo internacional favorece la participación del binomio presidencial del partido MLP y se ha actuado selectivamente la interpretación. No, yo creo que a ellos no los dejaron inscribir, pero no los dejaron inscribir porque tenían uno de los requisitos es lo que da la Contraloría. Finiquito. Es el finiquito. Y abajo de este finiquito, según lo que yo estaba escuchando, ¿verdad? No me creas porque yo no soy politicóloga, pero según lo que yo estaba escuchando, que no los habían inscrito era porque en la parte de abajo del finiquito decía que en cualquier momento podría darse por vencido o que quedara sin efecto el finiquito si tenía algún problema. Y uno de los participantes del MLP le resultó un problema. O sea, muy conveniente. Esas son otras cosas, ¿verdad? Pero salió esa situación. Ya. Dime, Héctor. Entonces, volviendo al caso de doña Suri, licenciada, entonces no se está cometiendo ningún orden ilegal, no. Inconstitucional, no. Y su base la encontramos, como dijo el compañero, en la ley del organismo judicial, artículo 9. En el artículo 9, así es. Gracias, licenciada. En eso es lo que se están basando, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos hablando de la legalidad que ella tuvo y está basado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde le da valor a elegir y ser electa. Y también tenemos el artículo que queda desvanecido, ¿verdad? Que en el momento en el que fue
creado el espíritu de la ley de la Constitución que está en vigencia, no estaba siendo el señor un caudillo. Entonces, para que eso tenga legitimidad, es que se le da una resolución a ella para que pueda ser inscrita en el Tribunal Supremo Electoral. La legitimidad trata de que previamente existe una legitimación del poder que la origina para que goce a su vez de legitimidad y se acepte socialmente como una creencia común. La base de la teoría de la legitimidad es la obediencia que tiene su raíz en el reconocimiento de un derecho a mandar. O sea, que a nosotros nos están diciendo obedezcan porque yo tengo el poder para poder indicar o dar esta resolución. La resolución que le dan al MLP para que no sea inscrito y la resolución que le dan a ella para ser inscrita. Ejemplo, se debe de obedecer una ley aprobada por el Congreso que yo elegí. ¿Y cómo la elegí? A través del voto, ejerciendo mi derecho a través del sufragio, ¿verdad? Recuérdese que la soberanía recae sobre el pueblo y el pueblo es quien elige. Por consiguiente, tiene legitimidad y asimismo puede aceptarse conjuntamente como fundamento de esa legitimidad el principio general de la seguridad jurídica, donde impera un principio democrático y la legitimación de una autoridad estará sujeta a los procesos electorales por medio de los cuales se confiere dicha representación. Era lo que estábamos hablando anteriormente. También nos estaba hablando acerca de una seguridad jurídica. Todo lo que está legítimamente avalado en la legalidad tiene una seguridad jurídica, tiene una certeza en el derecho. Y esta certeza se basa en derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en el de su aplicación, y representa la seguridad de que conoce o puede conocerse lo previsto como lo prohibido, lo mandado y lo permitido por el poder público respecto de uno para con los demás. Las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica al ejercer el poder político, jurídico y legislativo. Cuando estamos hablando del poder político, es el poder que está concretado en una institución para poder dar un sí o un no. Jurídico porque está basado en la legalidad y legislativo porque antes de haber sido interpuesto o puesto, ha sido elegido democráticamente a través del sufragio, ¿verdad? Es un poder, es una seguridad que recae entre la institución para poder dar ese derecho. Pregunto, ¿será que en Nicaragua habrá una seguridad jurídica? No. ¿Por qué no hay una seguridad? ¿Por qué crees tú que no hay seguridad jurídica? Porque se están violentando los derechos de todas las personas, incluso hasta los derechos primordiales como es el derecho a la vida, libertad de emisión de pensamiento y muchos más, licenciado. Exactamente. Así de simple, ¿verdad? No hay una seguridad jurídica porque nuestro derecho, y principalmente el de elegir a nuestro presidente, a la persona que en realidad va a ejercer el poder, se está violentando, ¿verdad? El poder de autoridad es el poder legítimo de quien ejerce un derecho. La obediencia no se presta a un orden o a un mandato cualquiera, sino al mandato de quien está autorizado para este efecto. Volvemos a indicar cómo nosotros le brindamos el poder a esa persona. Estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de un estado. ¿Cómo le vamos a dar nosotros ese poder? Por medio del voto. Nuestro voto. A través del voto, ¿verdad? Acercándose a las urnas, nuevamente volvemos a indicar qué importante es esa pequeña toma de decisión de llegar el día a la urna y colocar el sufragio. Vote usted por quien quiera votar, pero vote. No lo deje en blanco, no lo deje anulado, vote, decida, aprenda a decidir
lo bueno que le va a pasar a su país. Si se equivocó, pues ni modo, asuma la consecuencia, pero ejerza el poder que le está dando a usted la democracia de elegir a su autoridad, ¿verdad? El poder legítimo de quien ejerce un derecho. Nosotros le estamos dando el poder a través de un derecho. La obediencia, pues no es el presidente que yo quería, pero es mi presidente, tengo que obedecer, ¿verdad? En este caso dice que la obediencia no se presta a un orden o a un mandato cualquiera. O sea, no es a cualquier persona, mira, vas y haces esto, no. Es una obediencia en un orden jerárquico que se ha otorgado a un personaje. Si nos equivocamos, qué mal, nos equivocamos, pero nosotros lo elegimos. Si nosotros no votamos por él, la mayoría votó por él. Y como estamos en democracia, debemos de aceptar y obedecer la parte que nos corresponde. El poder de autoridad se muestra como una forma genuina de un poder social jurídico. El poder se legitima por el consentimiento para obedecer a quien creemos autorizado a mandar. Nosotros vamos a legitimar el poder que tiene el presidente sobre el Estado de Guatemala porque nosotros le dimos legalidad a través de la elección de nuestro voto. Es un fenómeno social por excelencia porque no se concibe fuera de la sociedad. Y de esto mismo hablamos del principio de la separación de poderes. En esta parte del poder de autoridad, esta parte solo la tenían los entes monárquicos, cuando el poder era absoluto, que ejercía solo el rey, el emperador o el caudillo en aquel entonces. Estamos hablando de la época antigua, ¿verdad? En esa parte el poder era ejercido por una sola persona. Luego tenemos el principio de la separación de poderes, mejor dicho, la separación de funciones. Este fundamento del derecho político y más especialmente del derecho constitucional, ya que establece la necesidad de diversificar los poderes estatales en sus órbitas respectivas, con el fin de asegurar el ejercicio de sus funciones y así evitar la tiranía y el abuso. ¿En qué país se está dando la tiranía y el abuso, dejando a un lado el principio de la separación de poderes? Nicaragua. Nicaragua es uno. ¿Cuál sería otro? Corea del Norte. Venezuela. Bien. Ay, Corea ni siquiera, a ver. Yo no sé, ustedes han visto salió como un TikTok de un muchacho que fue a Corea de vacaciones y solo porque arrancó un afiche al pobre, todo lo que le hicieron. Entonces, imagínense qué abuso de poder hay ahí y con una persona que ni siquiera es ciudadana de ese país, ¿verdad? Sino que era un turista. Imagínense el abuso de poder que se dio en esa situación. Dice que la separación de poderes es una ordenación y distribución de las funciones del Estado, en la cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto. Es uno de los principios que se caracteriza el Estado de Derecho moderno, al considerar el poder como único e indivisible y perteneciente original y esencialmente al titular de la soberanía, nación o pueblo, resultando que pueda ser dividido para su ejercicio. Recapitulemos. El poder lo tiene el pueblo o la nación y lo otorga a través del sufragio en la elección que se va a dar aquí en Guatemala cada 4 años, y el ganador de esto va a ser quien nos va a representar a nosotros durante esos 4 años a nivel internacional, a nivel nacional, siendo parte, porque aquí en Guatemala no se ejerce un poder absoluto, sino que siendo parte de la tríada que se va a dar o que se va a otorgar en el ejercicio del poder. Aristóteles distingue en las funciones públicas la triple manifestación, que sería legislativa,
judicial o jurisdiccional, administrativa o ejecutiva. Esas son las que Aristóteles distingue. Modernamente se aplica esta teoría a los poderes establecidos por medio de la soberanía de nuestro territorio, aplicado hacia la teoría clásica de Montesquieu, quien formuló en su obra El espíritu de las leyes y la estipula en el cuerpo del Estado el principio de la división del trabajo. Por consiguiente, tenemos la tríada básica para la organización de los estados contemporáneos, que sería el poder ejecutivo, que aplica o cumple las leyes y administra, el poder legislativo, el que incumbe la potestad para hacer las leyes, modificarlas, abolirlas o denegarlas, y el poder judicial, que se encarga de interpretar esas leyes y darles efectividad ante los conflictos individuales o las transgresiones del orden jurídico establecido. Si nos damos cuenta, desde época antigua de Aristóteles, son los mismos tres poderes que él podía observar y visualizar, los que modernamente nos está indicando Montesquieu, que son los que utilizamos los pueblos democráticos. La división de los poderes, que es la que utilizamos, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y el poder ejecutivo es el que nosotros le otorgamos al presidente y quien va a ser nuestra máxima representación. Sin embargo, él no manda solo, sino que tiene otros dos poderes para poder tener el orden jurídico establecido en un Estado democrático. Las fases o etapas y tipos de poder. Toda sociedad ha estado dirigida por un poder como un hecho que se da con el fin de satisfacer los intereses colectivos del grupo. Jorge Reinaldo Vanossi manifiesta en su obra Estudios de una teoría constitucional dos fases que son la etapa del poder unipersonal, que consiste en el ejercicio a cargo de un solo individuo, y de ahí que se distinga la monarquía teocrática o el pragmático absolutista, que es un poder arcaico. Eso estamos hablando de la época antigua, donde era gobernada por un rey, un monarca, que hacía uso de solo una persona, quien era la que fungía todo el poder, ¿verdad? Y en la época de la que estamos hablando, que sería ahora, la época moderna, sería la época intermedia o la etapa intermedia, cuando la titularidad del poder está compartida o permite la existencia de un sistema mixto entre la monarquía y la democracia. A esta también se le conoce como la institucionalización del poder. En esta podemos mencionar nosotros países europeos donde todavía existe la monarquía y obviamente está la democracia, en donde la elección de un primer ministro se da a través de la elección de, ya sea de diversas formas, ¿verdad? Porque en algún momento es el pueblo quien lo elige y en otros momentos es puesto por soberanos o por la misma monarquía, pero tiene una división en el arrastre de su poder. Entonces, esa etapa intermedia es la etapa que se está manejando en los países europeos. En el unipersonal era la que se daba en esos mismos, pero hace muchísimos años, ¿verdad? Por tanto, se piensa que la continuidad de la gestión de un sistema de sucesión de autoridad se separa el poder de los individuos que lo ejercen, pero siempre debe de haber un titular como un asiento de autoridad política cuyo papel se encomienda al Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos una persona que funja como el administrador de un bien o de la nación, esto sería un caos. Hagamos nosotros una pequeña reflexión y pensemos qué pasa si nosotros en nuestra casa no tuviéramos una persona que dirija, si no estuvieran los padres. ¿Qué pasaría? Dime, Henry, ¿qué pasaría?
Perdone, sí, decía la pregunta, es que no escuché muy. ¿Qué pasaría si no hubiese una administración en tu hogar? Es un caos. Es un caos, ¿verdad? Gracias, Henry. Si nos damos cuenta en lo que nosotros podemos ver y tenemos a la mano, que sería nuestro hogar, ¿verdad? Si no hay un padre de familia, ya sea madre o padre, quien dirija o administre el poder que se va a ejercer en ese dominio tan pequeño, sería un caos. Lo mismo pasaría en la administración pública. Si no tenemos a una persona que administre nuestros bienes, que administre nuestras instituciones, nosotros tendríamos un caos. Si no tuviéramos presidente, ¿qué pasaría con Guatemala? ¿Qué creen que pasaría? ¿El legislativo regiría, licenciada? ¿Qué manda? El legislativo regiría, me imagino, como un senado. No, porque recuérdate que el poder, nosotros estamos hablando de un poder compartido, ¿verdad? No directamente con el presidente del Ejecutivo, sino el presidente de todos, porque acuérdate que nosotros somos democráticos, tenemos un poder dividido. ¿Qué pasaría si no tuviéramos representantes de esos poderes? Como usted lo dijo, licenciada, no hubiera democracia. En ese caso, lastimosamente seríamos un país bastante conflictivo, como lo están teniendo algunos países donde no hay una persona que administre. Lamentablemente, que administre mal, que administre bien, esa ya es otra cuestión, ¿verdad? Pero en la elección de quién debe de administrar, esas son las etapas o los tipos del poder que nosotros vamos a otorgar, y en este caso, como tenemos una democracia donde vamos a tener una división de poderes, como nos lo indicaba Montesquieu, como nos lo indicaba Aristóteles, esta división de poderes es para que ninguno se sobrepase sobre otro a querer abordar o aprovecharse o crear, causarnos una inestabilidad en nuestras instituciones, ¿verdad? Sino que debe de ser algo que debe de tener un relajamiento para que pueda tener una muy buena administración. En el caso del derecho, el derecho se presenta como una institucionalización del orden y está orientada al cumplimiento de dos funciones. Esta es dando a cada uno lo suyo. Esta es una palabra o una frase que indica que le va a dar a cada quien lo que a cada quien le corresponde. En derecho. ¿Por qué a mí sí me aplican el derecho? O sea, si usted está haciendo cosas buenas, obviamente le van a dar cosas buenas. Si usted está haciendo cosas malas, obviamente le van a dar cosas malas, dando a cada quien lo suyo. Esto presta las condiciones necesarias para el desenvolvimiento de la existencia y se revela así como un instrumento de vida que pone a nuestro servicio las cosas y las prestaciones del mundo externo. Todo me es permitido, hasta la misma ley de Dios lo dice, ¿verdad? Pero todo me es permitido, pero no todo me es lícito. Entonces, lo que es nuestro, porque el derecho es necesario para el desenvolvimiento de la existencia. Es importante tener en cuenta que hay cosas que son permitidas que puedo hacer y tengo el conocimiento de ello. Entonces, si yo lo puedo hacer, voy a tener lo que yo merezco, una vida estable, tranquila y en paz. Si yo voy a cometer ilícitos, obviamente el peso de la ley, de todo lo que está externamente, va a caer sobre mí, ¿verdad? Entonces voy a recibir lo que yo estoy sembrando. El derecho, con esa medida de lo suyo a cada uno y de lo que debe entre sí como suyo, los miembros de una comunidad establecen un orden social. El derecho es un elemento de organización de la estructura de la sociedad que realiza esa doble función simultáneamente, o sea, servir al hombre y definir el orden social. Era lo que estaba diciendo, ¿verdad? Servimos
a la hora de que vamos a defender a un inocente y definimos el orden social cuando vamos a defender a una persona que está siendo acusada, utilizando así la forma correcta y congruente de la ley, estableciéndola de una forma racional. El derecho como ciencia se funda en 3 conceptos de Ulpiano, que significa honeste vivere, vivir honestamente. Si usted vive bien, obviamente lo que le van a dar es lo que le corresponde. Alterum non laedere, no hacer daño a otra persona. Y sum quique tribuere, dar a cada cual lo suyo. Esos son los 3 conceptos en los que Ulpiano basaba el conocimiento del derecho. Entonces, obviamente, en esta parte de dar a cada uno lo suyo, eso se significaba vivir honestamente, ¿verdad? Si lo hacemos de esa forma, vamos a recibir, obviamente, cosas que necesariamente vamos a necesitar. En el caso de dar a cada quien lo que a cada quien le corresponde, es otra de las formas de percibir lo que estamos trabajando. En el caso de la pregunta que me habían hecho acerca de Manuel Valdizón y de Alfonso Castillo, viéndolo de la forma del derecho, lo que se estaba diciendo es, una persona, recordemos que nosotros somos estudiantes de derecho, una persona que ha estado detenida, que se ha declarado culpable, que fue sentenciada, a la hora de que esta persona es sentenciada, está pagando lo que está haciendo. Cuando esta persona cumple la sentencia, vuelve a recuperar sus derechos. Lamentablemente, volvemos a lo mismo, ¿verdad? No nos gusta, pero es lo aplicable en esta forma, cómo se ve la aplicación de la ley, ¿verdad? Entonces, aunque no lo entendamos muy bien o no nos parezca, volvemos a decir, como ciudadanos, el espíritu de la ley es otra. Entonces, de esa forma es que nosotros lo tenemos que volver a ver. Hasta aquí quedan las diapositivas que tenemos para el día de hoy. El día miércoles continuamos con nuestra clase. Ya les coloqué estas diapositivas en Classroom y les coloqué la lectura de Montesquieu, que nos indica lo de las leyes, que ya está colocado también para que ustedes lo puedan leer. Yo voy a... Gracias, licenciada. Muchas gracias, Amareli. Les voy a colocar las notas más tardecito y cualquier duda que tengan el día miércoles me la hacen saber. Que tengan muy buenas noches, que Dios les bendiga y nos vemos el miércoles. Igualmente. Gracias.